Hola a todos y a todas, espero que estén muy bien. Bueno, voy a intentar presentar las ideas centrales del trabajo que elaboré para el Congreso en Ciencia, Tecnología e Innovación. El título del trabajo es Técnica y Política, reabrir la pregunta por la tecnología, y tiene como propósito intentar pensar algunas sendas alternativas a las perspectivas totalizadoras que reflexionan sobre las tecnologías, tanto aquellas miradas tecnofílicas que ven en la tecnología un elemento para solucionar los problemas políticos, económicos y sociales emergentes en nuestro contexto, como aquellas posturas que adoptan una posición tecnofóbica, que ven en la tecnología una amenaza permanente a nuestras formas de vida y organización tecnológica, política y social. Para ello he tomado como referencia el filósofo francés Gilbert Simondon. Creo que Gilbert Simondon nos brinda herramientas y un paradigma de inteligibilidad para poder pensar las problemáticas actuales. Es un filósofo sobre todo recuperado en los últimos años, no solo por su pensamiento en torno a la técnica. Generalmente Simondon es conocido más por su libro El modo de existencia de los objetos técnicos y visto como un filósofo de la técnica, sino también, y es el eje principal de mi abordaje en estos últimos años, otras herramientas que el filósofo francés nos brinda para pensar el problema de la tecnología como paradigma de inteligibilidad, pero también cómo ese modelo nos sirve para pensar otras dimensiones de la vida, física, psíquica, biológica y colectiva, que no se reducen al aspecto técnico, ¿no? Sino que forman parte del mismo devenir de la tecnicidad, ¿sí? Bueno, creo que Simondon lo podríamos presentar como un filósofo de la individuación, digamos, como esquema metodológico. Tiene dos grandes obras. Una es La individuación a la luz de las nociones de forma e información, que es la obra que nos va a brindar, como dice Juan Manuel Heredia, tres grandes herramientas. La primera nos va a brindar una suerte de ontología genética que nos va a permitir salir de determinadas perspectivas ontológicas que ordenan y que ordenaron históricamente el pensamiento en Occidente. Es decir, Simondon va a hacer una crítica a las ontologías sustancialistas y eilemórficas que piensan al individuo a partir de un principio de individuación, es decir, algo que es anterior al individuo y que lo determina. No, y a partir de eso va a elaborar su teoría de la individuación, nos va a brindar una herramienta epistemológica que es su alagmática, que es una teoría bastante compleja, no tan abordada en el pensamiento de Simondon, pero creo que es interesante porque ilumina también la forma de una teoría de las operaciones estructuradas de una epistemología recursiva, si se quiere, que tiene su raigambre en la cibernética, y que, bueno, es parte de esa dinámica que nos puede servir para repensar nuestro vínculo con la tecnología. Y por último, nos brinda un instrumento teórico-metodológico que es el concepto de transducción, que es también un concepto bastante interesante y complejo. El concepto de transducción es un concepto que Simondon lo trabaja en la individuación, muy asociado a la noción de modulación. La noción de modulación es un concepto que en los últimos años ha tomado mucha relevancia, sobre todo de la mano de Gilles Deleuze, que utiliza ese concepto de modulación para caracterizar determinados desplazamientos que Foucault describe, por ejemplo, en el paso de las sociedades disciplinares a las sociedades de control. Y actualmente se utiliza también en muchas áreas de conocimiento. Bueno, esa influencia simondoniana es muy clara en el pensamiento de Deleuze. Si bien Deleuze lo cita, no lo hace tan asiduamente como creo que podría haberlo hecho.
Es decir, con estas tres herramientas, una ontología genética o una ontogénesis, la lagmática, que es una epistemología, y un instrumento teórico metodológico como el concepto de transducción, encontramos una reforma nocional que nos permite a nosotros pensar un andamiaje filosófico interesante que no solamente nos brinda herramientas para intentar establecer un nuevo pensamiento que se haga cargo de la reflexión sobre nuestro vínculo con la tecnología, tomando el objeto técnico como paradigma de inteligibilidad, sino también con consecuencias metapolíticas, ¿sí? Simondon, cuando piensa el ser sujeto, lo piensa a partir de lo que él denomina diferentes fases del ser, una fase del ser que podríamos llamar preindividual, una otra fase del ser que podríamos llamar individuada, y una fase del ser que podríamos llamar transindividual, ¿sí? Que podría corresponder, nos dice Simondon, aunque no de manera completa, con aquello que nosotros llamamos la naturaleza, el individuo y el espíritu, ¿no? Bueno, las consecuencias del pensamiento de Simondon son bastantes amplias, digamos. Es un pensamiento que está en proceso de exploración, pero bueno, a mí lo que me interesa presentar como propuesta de reflexión es intentar profundizar los vínculos entre la teoría simondoniana, digamos, de la individuación, que deriva en el proyecto de una tecnología cultural. Es decir, Simondon piensa que los objetos técnicos, por todo un procedimiento, han sido expulsados de la esfera de la cultura y deberían ser reintegrados, y para poder reintegrar los objetos técnicos a la esfera de la cultura, así como los objetos estéticos están dentro de la esfera de la cultura, Simondon considera que los objetos también técnicos también deberían estar dentro del eje de la cultura. Elabora un proyecto que él denomina tecnologías culturales en algunas partes de sus trabajos, o cultura técnica, ¿no? Es decir, pensar que la tecnología y los objetos técnicos contienen elementos humanos va a ser un aporte, me parece muy interesante, sin caer en una posición humanista. Simondon me parece que intenta desbordar, si bien ha tenido una influencia filosófica de la fenomenología, por ejemplo, sobre todo de la fenomenología de Merleau-Ponty, que impacta bastante en su reflexión ontológica o ontogenética. O sea, creo que el pensamiento del quiasmo de Merleau-Ponty y la ontología de la carne o la ontología de lo preindividual es como un germen estructural de Simondon para pensar su ontología del devenir. Eh, Creo que lo que podríamos plantear es que justamente Simondon toma distancia de estas posturas que siguen atadas a la conciencia y a una noción de lo humano como centro ejecutor de los procesos de reflexión, para desbordarse hacia otras posturas. Estos señalamientos los podemos ver en la influencia de Simondon en el pensamiento de la economía, tomando este desplazamiento del modelo económico tradicional o estándar de lo simbólico al modelo maquínico, sobre el cual reflexiona Gilles Deleuze, el desplazamiento de las sociedades disciplinares al desplazamiento de las sociedades de control, por ejemplo, o en el caso de la estética, el desplazamiento de la estética del sentir hacia las estéticas de la sensación. Bueno, a modo de conclusión, creo que un camino interesante puede ser pensar, a partir de estas herramientas que nos brinda Simondon, el vínculo entre lo que podríamos llamar el desplazamiento de una epistemología mecanicista hacia una epistemología recursiva, el desplazamiento de una política posicional hacia una política de lo transindividual, y el desplazamiento de una ontología sustancialista o hilemórfica hacia una ontología del devenir. Este proceso tiene como inicio reabrir la pregunta por la técnica, tomando al objeto técnico como paradigma de inteligibilidad.
Bueno, muchas gracias y hasta luego.